Gloria sea nuestro Señor, bendito sea nuestro Dios, aleluya. Así que ya usted está informado, ya todos vamos a alistarnos, alisten las maletas, alisten la ropa y con la Biblia en la mano nos vamos a este aniversario de la iglesia Jehová Varón de Guerra de Moncepú, Chiclayo, Moncepú. Gloria sea nuestro Dios. Ya está en medio nuestro también nuestro pastor Sixto Gómez Ayala, quien es el portador del mensaje de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Él es copastor de la Iglesia TV Cristiana El Encuentro con Dios. También quiero informarlos que el próximo jueves 6 de octubre estará con nosotros aquí predicando el pastor Freddy González Ferrer y estará cantando nuestra hermana Rosa Armestar Carrasco para la gloria del Señor. Así que todos están invitados a poder ingresar a nuestra plataforma virtual y disfrutar de este programa este próximo jueves 6 de octubre. Estamos ya en nuestro programa. Poco a poco vamos recibiendo las bendiciones de nuestro Dios con la participación de diferentes pastores, predicadores, evangelistas y salmistas que deseen usar esta plataforma para llegar a muchas almas a través de las redes sociales. Gloria sea nuestro Señor. Vamos entonces a dar espacio a nuestro pastor Sixto Gómez Ayala, quien es el portador del mensaje de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pastor Sixto Gómez Ayala, que mi Padre Jehová lo bendiga. Muy buenos días. Buenos días, hermanos cisneros. Buenos días a toda la audiencia de TV Cristiana, El Encuentro con Dios. Gracias al Señor por permitirme poder estar hoy día lunes ante aquí la sala de grabaciones y poder compartir la palabra del Señor, que lunes tras lunes estoy aquí para poder llevar en adelante el mensaje de la palabra del Señor. Y en esta hora quisiera compartir en el libro de Éxodos la palabra de Dios, en el capítulo 14 del versículo 5 hacia adelante. Vuelvo a repetir, Éxodo capítulo 14, versículo 5 hacia adelante. Dice de la siguiente manera: y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo. Y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa, siguiendo a los pueblos egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pit Airot, delante de Baal Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto, que nos has sacado para que moramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Vamos a darle gracias al Señor por su bendita palabra que en esta mañana hemos leído, para poder sacar de ella el mensaje de la palabra del Señor. Te doy gracias, Señor, en esta mañana por permitirme poder estar en los ambientes de TV Cristiana, El Encuentro con Dios, para poder compartir a través, Señor, de las redes sociales esta palabra que sé que llega a muchos lugares del mundo. Oh, mi Dios, permite que esta palabra pueda concientizar el corazón afligido, el corazón, Señor, que está entenebrecido, endurecido, y la mente entenebrecida, pues sea tu palabra luz para su alma, para su espíritu, y puedan sentirse aliviados y reconfortados, porque es tu palabra la que nos da
aliento y ánimo, porque es el alimento de nuestra alma, de nuestro espíritu. Y en esta hora, oh mi Señor, tu palabra hablaré, sabiendo que tú usarás mi boca, Señor. Y no seré yo con mi propio pensamiento natural, sino serás tú a través de tu Espíritu Santo, quien me ayudarás y obrarás a través de mí. Señor, permíteme que pueda hacer tu obra y no la mía. Gracias, oh Dios, y en tu nombre hablaré de tu palabra. Amén. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Bien, mis amados hermanos, amigos y oyentes que de una y otra manera entran al Facebook para poder escuchar el mensaje de la palabra del Señor. En esta hora quisiera hablarte acerca del pueblo de Israel concerniente al éxodo, al lugar donde ellos se estaban dirigiendo. Habíamos dicho en el lunes anterior que con la muerte de los primogénitos, Faraón dio autorización para que el pueblo de Israel salga de su país a adorar a Dios, a su Dios. Y habíamos dicho también que el pueblo de Israel salió con muchas riquezas, porque ellos fueron cobrados prácticamente sus remuneraciones durante el tiempo, los 400 años que habían llevado una vida de servidumbre. Y Dios no permitió jamás que ellos salgan con las manos vacías, porque aprovechando el nerviosismo, el miedo, el temor que estaba viviendo en ese entonces el pueblo de Egipto con la muerte de los primogénitos, entonces no se negaron en dar su remuneración a los habitantes del pueblo de Israel cuando recurrieron a reclamar sus remuneraciones. Ellos le dijeron, ahí está, tomen lo que ustedes gustan, quieren dinero, hay dinero, plata, quieren alimentos, tomen lo que ustedes gusten. O sea que salieron ellos bien bendecidos, ricos económicamente. Así es que eso es Dios lo que hace con su pueblo y lo que hizo. Así es que ellos salieron de aquel lugar de Egipto y se enrumbaron hacia la tierra de Canaán. Pero no escogieron el camino que les llevaba directamente hacia las tierras de Canaán. Habían caminos que en corto tiempo, a lo mucho 15 días, llegaban a las tierras de Canaán. Uno de ellos, el camino, era por el lugar, por el territorio donde era de los filisteos, o sea, por la parte de la costa. El otro era por el intermedio, habían 3 caminos aproximadamente que les llevaban a las tierras de Canaán. Pero Dios por ninguno de esos caminos les envió. Dios le envió por un camino escabroso, un camino rocoso, que no era camino. Ellos lo iban a hacer camino. No era tan fácil. Era un camino que tenían que sufrir para poder caminar. Y ellos iban con sus niños, iban con sus ganados, iban con sus cargas. Pero Dios escogió ese camino para que ellos vayan. Entonces, cuando ellos se habían desviado de los caminos que llevaban a las tierras de Canaán, les dio aviso a Faraón. Se les avisó a Faraón que el pueblo de Israel, que había salido de Egipto, no se estaba yendo al lugar donde ellos habían pedido permiso para adorar a Dios. Habían tomado otro camino diferente. En otras palabras, demostrando de esa manera, según el pueblo de egipcio, que ellos estaban huyendo. Y en su huida no supieron cuál camino tomar y han tomado un camino equivocado, según el pueblo de egipcio, según los egipcios. Y por esta razón, el camino donde ellos se van no hay salida, le avisaron al rey, porque se van en dirección al Mar Rojo, se van en dirección donde no hay salida, porque no conocen el camino. Entonces, esto fue dado aviso a Faraón. Faraón, cuando se enteró que el pueblo
de Israel se había desviado por otro camino y posiblemente estaban huyendo, él se pesó, se lamentó, y no solamente él, sino todo el país, todo su gabinete ministerial, se lamentaron haberle dado permiso para que el pueblo de Israel se vaya a adorar a su Dios. Ellos dijeron: ¿en qué momento nos pasó esto? Porque hemos caído en su juego de ellos, haciéndonos creer que se van a adorar a su Dios. Su Dios de ellos no existe. Eso es una falsedad, es una mentira. Y hemos caído en su juego, y se lamentaron, y el rey Faraón se lamentó. Pero al mismo tiempo, como le fue comunicado que el camino que ellos habían tomado, que el pueblo de Israel habían tomado, no tenía salida, entonces el rey se calmó y dijo: esto está fácil para traerlos y hacerlos regresar. Entonces han tomado un camino equivocado y lo vamos a traer. Todos van a tener que regresar, porque si no, nuestro país se va a ir a la ruina, porque en realidad el pueblo de Israel era el quien le hacía producir en sus sembríos, era el quien le hacía prosperar en la edificación de su país, en sus grandes edificios, en sus grandes torres, en sus grandes pirámides. El pueblo de Israel, ellos eran los que construían eso. Entonces, por eso y todo, ellos lamentaron y se dieron cuenta que su país se iba a ir de picada económicamente, se iba a ir a la ruina. Por esta razón le vieron tan fácil hacerlos volver al pueblo de Israel. Y entonces Faraón acomodó sus mejores carros, su mejor caballería, de a caballo, gente de a caballo, y también su ejército, la caballería de su ejército que peleaban y caminaban a pie. Se fue con sus mejores armamentos, y ahí se acogieron los altos funcionarios de su gabinete y también las grandes autoridades de su ejército militar, sus capitanes, los hombres que tenían un cargo preeminente en el ejército militar de Faraón. O sea, todos se acogieron para unirse en este ejército y traerlo al pueblo de Israel, porque lo vieron tan fácil y todos querían hacer alarde de traerlo al pueblo de Israel, hacerlo regresar y mostrarlo al pueblo como un trofeo de guerra. Así, de esa manera, ellos ensalzarse, vanagloriarse. Eso era lo que pasó por su mente de estos hombres. Tan fácil lo vieron, traerlo al pueblo de Israel, hacerlo regresar. Y por eso quisieron ganarse los honores, los elogios del pueblo. Y por eso es que se fueron al encuentro, a traerlo al pueblo de Israel, a hacerlo regresar. El pueblo de Israel había avanzado desde las tierras de Gosén habían llegado hasta el Mar Muerto. Y en verdad, cuando llegaron a las orillas, a una distancia del Mar Rojo, el pueblo de Israel miró las aguas, miró que no tenían salida y comenzaron la mayoría a murmurar de Dios. Lo vieron difícil, dejaron que el temor, que el miedo nuevamente invada su ser. ¿Acaso no habían visto las bendiciones de Dios? ¿Acaso no habían visto esa nube protectora que les en su caminar diario, si era en el día, les servía de sombra, y si era en la noche, les servía de luz, porque la gloria, el resplandor de Dios alumbraba en su caminar? ¿Acaso no veían que era esto una bendición de Dios y que Dios iba con ellos en medio de esa nube? ¿Por qué es que tenían que permitir que el miedo domine su corazón para darle puerta abierta al enemigo? ¿Por qué? ¿Por qué no podían ellos elevar directamente su oración a Dios y pedirle a través de Moisés que Dios obrara y les librara
¿Qué necesidad había de murmurar? ¿Qué necesidad había de criticar? ¿Qué necesidad había de lamentarse? Y se iban airadamente. El temor, el miedo, cuando dejamos que invada nuestro ser, se demuestra a través de nuestro carácter y muchas veces nos volvemos impulsivos. Cuando alguien nos quiere hacer reaccionar, contestamos mal. Ellos se fueron y le reclamaron a Moisés: ¿por qué nos has traído a este lugar? Mira, no hay salida, ni tú conoces el camino. Yo creo que a propósito nos has traído en este lugar para perecer. No te habíamos dicho, cuando nos hablaste para salir, que mejor era estar en Egipto. Y si teníamos que morir, íbamos a morir allí. Y que nos has traído acá para morir acá en el campo, para morir en este desierto, en este lugar abandonados, que ni siquiera en una tumba nos van a enterrar. Para eso nos has traído. Para eso nos has traído a este lugar. Airadamente le reclamaron a Moisés, como si Moisés fuera la solución a este problema. Ellos tenían que pensar que no murmuraban de Moisés. Ellos tenían que pensar que estaban murmurando de un Dios todopoderoso. Que a pesar de las muchas señales y milagros que él hizo aún cuando estaban todavía en Egipto, antes que Faraón le diera permiso, cuántos milagros, cuánta protección le dio a ellos en esas plagas que habían venido para afligir al pueblo de Egipto, pero a ellos nunca le pasó nada porque Dios los protegía. Ni siquiera eso les hizo reflexionar. Ni siquiera eso se dieron cuenta. Muchas veces eso pasa en nuestra vida cristiana también. Solamente nos alegramos, solamente nos contentamos cuando vemos la bendición de Dios. Cuando vemos que Dios está con nosotros, vemos las señales, ha suplido nuestra necesidad. Pero luego pasa, nos olvidamos de Dios. Nos olvidamos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y comenzamos nuevamente a murmurar y a criticar y a lamentarnos, sin darnos cuenta que tenemos una solución a nuestro lado. Moisés, en su desesperación, se fue a clamar a Jehová, a pedirle que intervenga. ¿Y qué le dijo Jehová? ¿Qué le dijo Dios a Moisés? ¿Por qué vienes a clamar a mí? ¿Qué tienes en tu mano? Ah, Señor, la vara. Y no te dije que a través de esa vara iba a manifestar mi poder. ¿Por qué no usas la vara? ¿Qué nos quiere decir el Señor para este tiempo con esta historia y estos acontecimientos? ¿Qué llevamos nosotros en nuestra mano cuando vamos al templo, cuando vamos a una reunión? No llevamos la palabra de Dios, esta hermosa Biblia, escrita por hombres inspirados por la voluntad de Dios, para que hoy día la podamos tener en nuestras manos. Lo que antes no se podía tenerlo, ahora lo tenemos, pero muchos no lo valoramos. Muchos lo llevamos en nuestra mano, pero ignoramos el contenido que tiene interiormente. Moisés llevaba su vara, pero tanto era la murmuración del pueblo de Israel que le hicieron perder a él también la sensibilidad. Teniendo la vara en la cual Dios le había dicho, yo me mostraré a través de esta vara. Por eso es que Dios le dijo, extiende la vara en el mar, y las aguas se abrirán en dos, y tú y todo el pueblo pasará. Entonces Moisés fue y habló al pueblo, y les dijo que no tengan temor, que no estén murmurando, porque hoy día verán la maravilla de Dios, verán otro milagro prodigioso, porque a estos egipcios que ustedes lo acaban de ver, que vienen a llevarnos y hacernos regresar, nunca más lo verán su rostro, porque Dios los destruirá. Les dio ánimo,
y le dijo: tengan ánimo, van a ver la gloria de Dios. Levántense y vamos a seguir hacia adelante. Vamos a seguir marchando. Vamos a pasar este mar. Y lo importante aquí, que la palabra de reflexión que habló Dios a través de Moisés llegó hasta los tuétanos de estos hombres del pueblo de Israel, que ellos no abrieron su boca para reprochar. Tranquilamente se levantaron, cargaron sus equipajes y caminaron hacia el mar, hacia las aguas del mar. Y cuando avanzaron y entraron sus pies a pisar el agua del Mar Rojo, Moisés extendió la vara y las aguas se abrieron, formando muro a la derecha y muro a la izquierda. La Biblia dice que se formó una senda. La senda es un camino estrecho. Tampoco es, vamos a decir, un camino ancho. Un camino estrecho. Y por esa senda ellos pasaron. ¿Qué vale acá valorar de este acontecimiento? La obediencia, la fe. Cuando Moisés le habló la palabra de Dios, les hizo reflexionar, les hizo ver del error en que estaban con su murmuración, y luego les ordenó y les dijo que avancen. Ahí está la obediencia, avanzar. Porque la fe, hermanos, actúa antes que acontezca la bendición. Tenemos que actuar de esta manera. Tenemos que creer, y la mayoría creyó lo que Dios habló a través de Moisés, que iban a cruzar ese mar. Por eso caminaron, por eso avanzaron hacia las orillas. Y cuando ellos pisaron el agua, recién se abrió los muros y se formó la senda. La fe mueve montañas. No esperemos primeramente la bendición de Dios para luego alegrarnos y gozarnos y demostrar tanto regocijo. Es mejor gozarnos y regocijarnos antes que suceda el acontecimiento. De esta manera le demostramos a Dios que creemos en Él antes de recibir la bendición, antes que se produzca la acción. Esto nos enseña esta enseñanza, esta historia del pueblo de Israel. Ellos pasaron al otro lado, comenzaron a pasar por la senda, y cuando ellos estaban por la mitad del Mar Rojo, llegó el ejército egipcio hacia el lugar donde ellos habían estado acampados, y ellos dicen que vieron dónde estaba acampado el pueblo de Egipto, de Israel, perdón. Y por eso que se fueron en esa dirección. Por supuesto que demoraron un poco en llegar allí, porque la nube que guiaba al pueblo de Israel se puso en el intermedio entre el pueblo de Israel y el pueblo de Egipto, y oscureció el camino para que el pueblo de Egipto no pueda tan fácilmente y rápido llegar al campamento donde estaba el pueblo de Israel, para tener el tiempo suficiente para que el pueblo de Israel pueda pasar con todo, levantar su campamento y pasar el Mar Rojo. Por eso, una vez que pasó esto, la nube cumplió su función en el intermedio. Entonces, ahí recién, cuando el pueblo levantó su campamento para seguir avanzando, ahí la nube volvió a su lugar. Entonces, cuando el pueblo de Israel, cuando el pueblo de Egipto llegó hacia el campamento donde había estado el pueblo de Israel, no encontró nada. No encontró al pueblo de Israel, no estaba. Y se sintió tan decepcionado Faraón, y se encolerizó, tuvo tanta cólera, porque lo vio tan fácil,
y se le hacía más difícil el hacerlo volver al pueblo de Israel, porque pensó que no iban a tener una salida. Pensó que ese lugar era un lugar donde estaban ellos acorralados. Pero cuando llegó, se dio cuenta que el pueblo de Israel no estaba. Dios dice que no quería la muerte del impío. Dios no quería matar al faraón, ni menos a esa gente. Dios no quería que ellos mueran, porque Dios no quiere la muerte del impío. No, es el diablo el quien desea tu muerte. Es el enemigo. Dios no. Dios extiende tu misericordia. Y si tú mueres, te mueres por tu terquedad, por tu desobediencia, no porque Dios haya querido que te entregues en los brazos de Satanás. Y esto es lo que pasó con Faraón. Faraón, en su cólera, explotó, explosionó, no tuvo control de sí mismo. Porque hasta ahí Dios le estaba dando a entender que él debería dar una orden de retirada y regresarse. Si él hubiese dado la orden para regresarse, él podía haber reflexionado en ese momento cuando él llegó al campamento del pueblo de Israel. Podía haberse puesto a pensar y darse cuenta que estaba luchando contra Dios, contra el Dios del pueblo de Israel. Y ese Dios era un Dios viviente. Él tenía que reflexionar y darse cuenta. Pero no pensó él en eso. No meditó. Porque cuando la cólera ha tomado parte en nuestra vida, se demuestra a través del carácter y accionamos mal. Aunque después nos lamentemos. ¿Acaso cuando ellos venían al campamento del pueblo de Israel, Dios no les puso obstáculos a través de los ángeles para que las llantas de su carruaje se salieran y no pudieran avanzar? ¿Acaso él no podía haber reflexionado y darse cuenta que estaba luchando contra Dios y no con el pueblo de Israel, sino contra Dios? Pero ni aún eso lo detuvo. La última oportunidad la tuvo allá en el campamento, a orillas, cerca al mar Rojo. Era su última oportunidad, que él podía haberse regresado, dado la orden de regresarse. Podía haber reconocido que el Dios del pueblo de Israel era un Dios poderoso que está por encima de todos los dioses que puedan existir. Pero no quebrantó su corazón. Al contrario, endureció, oscureció su mente. Y vio el camino, vio la senda donde había pasado el pueblo de Israel. Y él dijo, si ellos han pasado, nosotros pasaremos también. Así es que dio la orden para seguir avanzando. Él escogió morir. Y no solamente él, sino llevó a la muerte a toda esa gente que lo acompañó, que le vio tan fácilmente ser halagados trayendo al pueblo de Israel a su país. Esa gente acomedida que se acometió a querer ensalzarse, también fueron muertos, también perecieron. Cuando el pueblo de Israel terminó de cruzar el Mar Rojo, llegó al otro lado del mar, entonces Dios le ordenó a Moisés para que extienda su vara. Hasta ahí el ejército egipcio, Faraón y con todo ese ejército, habían avanzado hasta la mitad del mar. Y el pueblo de Israel ya había traspasado todo el Mar Rojo. Entonces Dios le ordenó a Moisés y le dijo, extiende tu vara para que se unan las aguas. Entonces Moisés extendió la vara y esos muros se fueron derritiendo en la dirección donde Moisés extendió la vara. Empezó a derretirse. Y ellos se dieron cuenta, el pueblo de Egipto. Y entonces ahí recién dio la orden de retirada Faraón, para que se retire el pueblo. Pero ya era demasiado tarde, porque los muros que se habían quedado congelados comenzaron a derretirse, y ellos se encontraban en medio del mar. Así es que no pudieron salir a la orilla
y murieron todos ahogados. Al otro día, el pueblo de Israel amaneció y miraron los cuerpos regados de todos aquellos soldados, aquellos generales, aquel gabinete de Faraón, a un Faraón muertos por su propia negligencia. Ellos escogieron entregarse en las manos de Satanás, y Satanás lo que te lleva es a la muerte, para que mueras en tu pecado, para que no tengas perdón de Dios, para que no puedas vivir eternamente. El pueblo de Israel llegó al otro lado y se regocijaron en el Señor. Moisés cantó alabanzas, el cántico de alabanza a Dios, y también se unió su hermana María, se unieron las doncellas, las mujeres, y todo fue una algarabía, un regocijo, porque al otro lado del Mar Rojo era otro territorio. Quiero decir, ellos quedaron libres cruzando el Mar Rojo de la opresión del pueblo de Egipto. De esta manera, ellos, hermanos, se regocijaron y se gozaron en el Señor por ese gran milagro que Dios hizo con ellos. Hasta aquí, hermanos, les comparto esta palabra del Señor que tiene mucho que ver con Cristo Jesús, porque está dentro del plan de salvación. Lo que le sucedió al pueblo de Israel en su caminata a las tierras de Canaán, nos va a suceder o nos está sucediendo a la iglesia de Jesucristo. También nosotros vamos en camino a una patria celestial. Dios le bendiga, hermanos. Bendiciones para cada uno de ustedes. Gracias.